Malena Esquivel llevaba 6 años trabajando en la empresa farmacéutica Farias Partners. La empresa se dedicaba al suministro de equipos médicos y medicamentos a clínicas de toda la provincia de Córdoba, y Malena era responsable de trabajar con los clientes clave. Esto significaba llamadas interminables, reuniones, negociaciones sobre descuentos, quejas por retrasos en las entregas y la necesidad de sonreír incluso cuando lo único que quería era colgar el teléfono. Pero se las arreglaba. Es más, lo hacía bien. A sus 32 años, Malena tenía el aspecto que debía tener una gerente de nivel medio de éxito. Pantalones estrictos, blusa clara, pelo recogido en una coleta pulcra, un mínimo de maquillaje. No se consideraba guapa, pero sabía que daba la impresión de ser una persona serena y fiable. Esa era precisamente la reputación que se había ganado desde el primer día de trabajo en la empresa. Sin retrasos, sin llamadas perdidas, sin fallos en los negocios. Ernesto Farías, el propietario de la empresa, valoraba a los empleados así. Aquella mañana de miércoles, 23 de abril, Malena llegó a la oficina a las 9, como de costumbre. La oficina estaba situada en un edificio bajo en el centro de Córdoba, en la calle San Martín. El aparcamiento estaba lleno, así que tuvo que dejar el coche en la calle de al lado y caminar 2 manzanas. El viento le agitaba el pelo, pero ella no le prestó atención. En su cabeza daba vueltas la lista de tareas del día: llamar a la clínica de Villa María por el retraso en la entrega, preparar el informe para Ernesto, ponerse en contacto con el proveedor de Buenos Aires. En la mesa de al lado estaba sentada Laura, su compañera, que se encargaba de la logística. Intercambiaron los saludos de rigor y Malena se sumergió en el trabajo. Primera llamada, segunda, tercera. Un cliente de Río Cuarto se quejaba de que el equipo había llegado rayado. Malena se disculpó, prometió investigar el asunto y le ofreció un descuento en el próximo pedido. El cliente refunfuñó, pero al final aceptó. Colgó el teléfono y se frotó el puente de la nariz. Faltaban 2 horas para el almuerzo y ya empezaba a acumularse el cansancio. Al mediodía, casi todos los empleados se reunieron en la oficina. Ernesto Farías salió de su despacho y pidió a todos que se acercaran. Malena dejó los papeles y se reunió con los demás alrededor de su mesa. Ernesto era un hombre de complexión robusta, con las sienes canosas y una mirada tranquila. Llevaba 20 años al frente de la empresa y no le gustaban las palabras vacías. «Tengo una noticia», dijo mirando a los reunidos. «Dentro de un mes, a finales de mayo, organizaremos una salida corporativa. 2 días en un club de campo, con todos los gastos pagados por la empresa. Será una oportunidad para descansar, pasar tiempo juntos y relacionarnos fuera del entorno de la oficina». Los empleados se animaron. Laura exclamó en voz baja. Alguien se rió. Malena también sintió como algo se calentaba en su interior. Las salidas corporativas en su empresa eran poco frecuentes, una vez cada 2 o 3 años, y siempre eran un acontecimiento agradable. «El programa no será demasiado intenso», continuó Ernesto. «Unos cuantos juegos en equipo, cena, tiempo libre. Lo principal es relajarse. Les daré más detalles más adelante, pero por ahora solo tengan esto en cuenta. ¿Alguna pregunta?». No hubo preguntas. Ernesto asintió y regresó a su despacho, mientras los empleados se dispersaban por sus puestos, conversando y comentando la noticia. Malena se sentó a la mesa y sacó su teléfono. Su primera idea fue llamar a Renata. Renata Uribe era su mejor amiga desde la universidad. Se conocieron en primer curso, cuando ambas estudiaban economía, y desde entonces no habían perdido el contacto. Renata trabajaba como contable en una pequeña empresa de transportes. Vivía sola, no estaba casada y decía que por ahora no tenía prisa. Tenía una visión práctica de la vida y la costumbre de hablar sin rodeos. Malena lo apreciaba. Descolgaron después del tercer tono. «¿Malena?». La voz de Renata sonaba sorprendida. «Rara vez llamas en horario laboral». «Lo sé, pero tengo noticias. Tendremos una salida corporativa dentro de un mes. 2 días fuera de la ciudad, todo a cargo de la empresa». «¿En serio? ¿Tu Ernesto finalmente decidió dar un gusto a la gente?». «Así parece. Ni siquiera lo esperaba. La última vez que salimos fue hace 3 años». «Bueno, qué bien. Te vendrá bien desconectar de tanto ajetreo. ¿Cuándo vais?». «A finales de mayo. Aún no han anunciado la fecha exacta». «Estupendo.
Entonces nos vemos antes y hablamos de lo que tienes que llevarte. Sé que te vas a preocupar por cada detalle. Malena sonrió. Sí, probablemente. Bueno, tengo que seguir trabajando. ¿Hablamos por la noche? Sí, claro. Hasta luego. Colgó el teléfono y volvió a sus informes. El día se alargaba lentamente, como siempre a mitad de semana. A las 6 de la tarde, Malena terminó todo su trabajo. Se despidió de sus compañeros y salió de la oficina. El trayecto a casa le llevó 25 minutos. Vivía con su marido en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, en el barrio de Alberdi. El apartamento era modesto, 2 habitaciones, cocina y baño. Malena lo alquilaba desde antes de casarse, y luego ella y Darío decidieron quedarse allí. Por el momento no podían comprar una vivienda propia. No tenían suficiente dinero. Darío aún no había vuelto del trabajo cuando ella abrió la puerta. Malena se quitó los zapatos, se puso ropa cómoda y fue a la cocina. La nevera estaba casi vacía. Unos huevos, queso, restos de pan. Decidió preparar algo sencillo y rápido. Encendió la cocina y sacó una sartén. Darío llegó sobre las 8 de la tarde. Malena oyó cómo se cerraba la puerta de entrada y salió al vestíbulo. Su marido parecía cansado. Su uniforme de trabajo estaba manchado de aceite de máquina y tenía las manos sucias. Darío trabajaba como técnico de reparación de frigoríficos industriales en una pequeña empresa de servicios. Era un trabajo duro. Tenía que desplazarse a las instalaciones, desmontar equipos voluminosos y estar de pie durante horas. El sueldo no era muy alto, pero Darío no se quejaba, al menos en voz alta. «Hola», dijo Malena. «¿Qué tal el día?» «Normal», respondió él lacónicamente mientras se quitaba los zapatos. «Estoy cansado. Hoy hemos estado 4 horas con una máquina. El compresor se estropeó y tuvimos que cambiarlo. La cena está lista. Ve a lavarte y vamos a comer». Darío asintió y se fue al baño. Malena volvió a la cocina y puso la mesa. A los pocos minutos, él salió, ya con una camiseta limpia y pantalones deportivos, con el pelo húmedo después de la ducha. Se sentaron a la mesa en silencio. Malena no sabía cómo iniciar la conversación sobre la salida corporativa. Sentía que ese tema podía irritar a Darío. Siempre se ponía tenso cuando se hablaba de su trabajo. «Hoy Ernesto ha anunciado que dentro de un mes habrá una salida corporativa», dijo ella finalmente, tratando de hablar con naturalidad, sin demasiado entusiasmo. «2 días fuera de la ciudad. La empresa lo paga todo». Darío levantó la vista del plato. En su rostro se reflejó algo que Malena no supo definir con exactitud. ¿Descontento? ¿Envidia? «Bien», dijo con indiferencia. «Entonces tienes suerte. Es para todos los empleados», explicó Malena. «No es algo que ocurra a menudo». «Entiendo. ¿Entonces vas a ir?» «Probablemente. Renata dice que me vendrá bien descansar». Darío sonrió, pero su sonrisa no era cálida. «Claro, tu trabajo es muy estresante. Estás sentada en la oficina, hablando por teléfono. Debe de ser duro». Malena sintió un nudo en el estómago. «Darío, ¿qué tiene que ver eso?» «Nada», se encogió de hombros. «Solo constato un hecho. Tú te vas de vacaciones y yo sigo rebuscando en neveras. Podrías buscar otro trabajo si este no te gusta», dijo Malena en voz más baja de lo que quería. «Ah, claro. Otro trabajo». Darío dejó el tenedor. «Ya sabes cuáles son mis perspectivas. Soy técnico de reparación. No soy gerente de una empresa farmacéutica. No tengo un título en economía. Trabajo con las manos. No me refería a eso. Pero es lo que piensas». Malena no supo qué responder. Sabía que Darío se sentía herido cuando hablaban de su carrera. Él no lo decía abiertamente, pero ella lo veía. Veía cómo fruncía el ceño cuando ella hablaba de un ascenso o de una bonificación. Veía cómo intentaba cambiar de tema. Se había casado con ella hacía 8 años, cuando ella acababa de empezar a trabajar en la empresa. En aquel entonces, la diferencia entre sus ingresos no era tan notable. Pero con el paso de los años, Malena había ascendido en su carrera, mientras que Darío se había quedado estancado. «Lo siento», dijo ella. «No quería discutir». «No te preocupes», dijo él con un gesto de la mano. «Ve a tu fiesta de empresa. Diviértete». Terminaron de cenar en silencio. Malena recogió la mesa y lavó los platos. Darío se sentó frente al televisor y puso una serie. Ella fue al dormitorio, se acostó en la cama y sacó el teléfono. Quería escribirle a Renata.
pero luego cambió de opinión. En lugar de eso, se quedó tumbada mirando al techo, escuchando los sonidos del televisor desde la habitación de al lado. El cansancio la invadió de golpe. Cansancio del trabajo, de las negociaciones, de la necesidad de mantener siempre la compostura. Y ahora, además, esta tensión con Darío. No entendía cuándo había empezado a estropearse todo. Cuando se casaron, estaban bien juntos. Darío era atento, cariñoso. La acompañaba al trabajo, le preparaba la cena, la hacía reír con sus bromas tontas. Pero con cada año que pasaba, algo cambiaba. Se volvía más callado, más reservado. A veces ella captaba su mirada, pesada, evaluadora, como si viera en ella algo que no le gustaba. Malena intentó hablar con él, pero Darío la ignoraba. Le decía que todo estaba bien, que ella se lo estaba imaginando. Y ella le creía, o quería creerle. Ahora tumbada en la oscuridad, pensaba que quizá ese viaje de empresa realmente le hacía falta. No por diversión, sino simplemente para escapar de la rutina, al menos por 2 días. Olvidar la tensión, las cosas que no se decían, lo difícil que se había vuelto estar cerca de la persona a la que, en teoría, conocía desde hacía tantos años. Al otro lado de la pared, Darío cambió de canal. Malena cerró los ojos e intentó dormirse. La llamada se produjo el jueves por la noche, mientras Malena preparaba la cena. Estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una cacerola, y pensando en la importante reunión que tendría al día siguiente en el trabajo con unos clientes de Rosario. El teléfono vibró sobre la mesa. Malena se secó las manos con una toalla y descolgó. En la pantalla apareció el nombre. Osvaldo. Su hermano llamaba raramente. Se comunicaban, por supuesto, pero no tan a menudo como cuando eran niños. Cada uno tenía su propia vida, sus propias preocupaciones. Osvaldo vivía en las afueras de Córdoba y dirigía una fábrica de productos lácteos que le había dejado su padre cuando aún vivía. Era 6 años mayor que Malena. Siempre había sido serio y responsable. Su padre confiaba más en él que en ella, y Malena lo entendía. La fábrica exigía una presencia constante y mano firme. Osvaldo se las arreglaba bien. Malena, la voz de su hermano sonaba tensa, y ella se alarmó de inmediato. Papá está en el hospital. Su estado es crítico. Ven inmediatamente. Malena sintió que todo se derrumbaba en su interior. ¿Qué ha pasado? Un infarto. Lo trajeron hace 2 horas. Los médicos dicen que está muy mal. Ven a la clínica San Roque. Te espero aquí. Ahora mismo voy, dijo ella y colgó. Le temblaban las manos. Apagó la cocina, cogió el bolso y se puso la chaqueta. Darío estaba sentado en el salón viendo la televisión. Malena entró corriendo, jadeando. Mi padre está en el hospital. Un infarto. Hay que ir ahora mismo. Darío se levantó del sofá y apagó la televisión. Iré contigo, dijo con calma. Malena asintió. Bajaron al coche y ella se puso al volante, porque no podía quedarse sentada esperando. Tenía que hacer algo, moverse. Sus manos aún temblaban cuando giró la llave de contacto. Darío permaneció en silencio, mirando por la ventana. El trayecto hasta la clínica duró 20 minutos, aunque a Malena le pareció una eternidad. Se saltó semáforos en ámbar, adelantó a otros coches sin prestar atención a las señales de los demás conductores. La clínica San Roque estaba en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de 3 pisos. Malena dejó el coche en el aparcamiento como pudo y corrió hacia la entrada. Darío la seguía. En el pasillo olía a cloro y medicamentos. Corrió hacia la enfermera que estaba en el mostrador de recepción. Ricardo Esquivel. Lo trajeron esta noche. ¿Dónde está? La enfermera miró la computadora. En el segundo piso, en la sala de reanimación. Pero no se puede entrar allí. Solo los médicos. Necesito ver a mi padre. Espere en el pasillo. El médico saldrá y le explicará todo. Malena quería discutir, pero Darío la agarró del hombro. Subamos, le dijo en voz baja. Subieron las escaleras. La segunda planta los recibió con silencio y paredes blancas. Al final del pasillo, en una silla de plástico junto a la puerta con el letrero «Reanimación», estaba sentado Osvaldo. Levantó la cabeza al oír los pasos. El rostro de su hermano estaba gris, demacrado. Malena corrió hacia él. Osvaldo se levantó y se abrazaron en silencio. Ella sintió que él respiraba profundamente, como si estuviera conteniendo algo en su interior.
Luego se apartó y la miró a los ojos. Los médicos están haciendo todo lo posible, dijo con voz apagada. Pero no prometen nada. El infarto fue extenso. Papá perdió el conocimiento de inmediato. Lo encontraron sus compañeros en la fábrica. Llamaron a una ambulancia. ¿Por qué no me llamaste antes?, preguntó Malena, con la voz temblorosa. Te llamé en cuanto me enteré. Malena, la cosa está mal. Muy mal. Se dejó caer en una silla junto a la de Osvaldo. Darío se quedó de pie junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miraba hacia algún lugar, hacia las puertas cerradas de la unidad de cuidados intensivos, pero su expresión era impenetrable. Malena sabía que Darío nunca había tenido una relación cercana con su padre. Ricardo Esquivel era un hombre severo y taciturno. No aprobaba la elección de su hija cuando se casó con un simple artesano, aunque no lo decía en voz alta. Pero Malena lo sentía. Darío también lo sentía. En las reuniones familiares se comportaban de manera cortés, pero fría. Dos hombres de mundos diferentes que no tenían nada que decirse. El tiempo pasaba lentamente. Malena no sabía cuánto tiempo habían estado sentados en el pasillo. Quizás una hora, quizás dos. Osvaldo permanecía en silencio, mirando al suelo. Darío bajó y volvió con vasos de plástico con café de la máquina expendedora. Malena bebió sin sentir el sabor. Por fin se abrió la puerta de la unidad de cuidados intensivos y salió un médico con bata verde. Tenía el rostro cansado. ¿Son familiares de Ricardo Esquivel? Osvaldo y Malena se levantaron al mismo tiempo. El médico los miró y Malena lo entendió todo de inmediato. Lo entendió incluso antes de que él hablara. Lo siento mucho, dijo el médico en voz baja. Hemos hecho todo lo posible, pero no hemos podido detener el proceso. El corazón no ha resistido. Su padre falleció hace 10 minutos. Malena sintió que las piernas le fallaban. Osvaldo la agarró del codo y la sujetó. El médico siguió hablando, pero ella no oía las palabras. Le zumbaban los oídos. Miró la puerta cerrada de la sala de reanimación y no podía creer que su padre ya no estuviera allí, que se hubiera ido sin recuperar la conciencia, sin decir una palabra, que no había tenido tiempo de despedirse. Osvaldo hablaba con el médico, asentía con la cabeza, hacía algunas preguntas. Malena estaba de pie junto a él, abrazándose a sí misma, tratando de respirar con calma. Darío se acercó y le puso la mano en el hombro. El gesto fue formal, mecánico. Ella no se apartó, pero tampoco sintió consuelo. Malena, la voz de Osvaldo la devolvió a la realidad. Tenemos que ocuparnos de los papeles. Bajemos. Ella asintió. Bajaron a la planta baja y se dirigieron al departamento administrativo. Allí les recibió una mujer de mediana edad que hablaba con un tono tranquilo y distante. Les explicó qué papeles tenían que rellenar y dónde tenían que acudir para tramitar el certificado de defunción. Malena escuchaba y asentía, pero las palabras no se le quedaban en la cabeza. Todo le parecía irreal, como si no le estuviera pasando a ella. Cuando salieron de la clínica, ya era más de medianoche. El aire era fresco y olía a lluvia. Malena se detuvo junto al coche y se apoyó en la puerta. Osvaldo estaba de pie a su lado, mirando a lo lejos. Mañana por la mañana llamaré a la funeraria, dijo. Hay que organizarlo todo rápidamente. A papá no le gustaban las demoras. Sí, susurró Malena. ¿Podrás hacerlo? No sabía qué responder. ¿Podría hacerlo? ¿Cómo se hacen estas cosas? No lo sé, admitió. No lo sé, Osvaldo. Su hermano la abrazó con fuerza y Malena sintió que las lágrimas finalmente brotaban. Lloró apoyada en su hombro, mientras él le acariciaba la espalda y permanecía en silencio. Darío se quedó a un lado, esperando. A la mañana siguiente, Malena llamó al trabajo y dijo que no iría. Ernesto Farias la escuchó y le dijo inmediatamente que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Su voz era suave y comprensiva. Malena le dio las gracias y colgó. Luego llamó a Renata. «Malena». Renata descolgó inmediatamente. «¿Qué pasa? Nunca llamas tan temprano». «Mi padre ha muerto», dijo Malena, y su voz se quebró. «Anoche. Un infarto». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego, Renata exhaló. «Dios mío. Malena, voy para allá». «¿Dónde estás?» «En casa». «Espera. 20 minutos». Renata llegó incluso antes. Abrazó a Malena en la puerta y ésta volvió a llorar. Se sentaron en la cocina, tomaron té y Malena le contó todo.
La llamada de Osvaldo, el hospital, el médico que salió de la unidad de cuidados intensivos, con esa expresión aterradora en el rostro. Renata la escuchaba, le cogía la mano y no le daba consuelos vacíos. Simplemente estaba a su lado. Los días siguientes transcurrieron en una sucesión de trámites. Osvaldo se encargó de la mayor parte de la organización. Se puso en contacto con la funeraria, encargó el ataúd y acordó los detalles con el cementerio. Malena ayudó en lo que pudo. Eligieron las flores, hicieron la lista de invitados al funeral y encargaron el almuerzo conmemorativo. Renata no se separó de Malena ni un momento. Llamó a los familiares, anotó las condolencias y se ocupó de pequeños recados. Dario también estaba presente, pero se mantenía a distancia. Hacía lo que le pedían, pero no tomaba la iniciativa. Malena veía que para él era simplemente una obligación que debía cumplir. El funeral se fijó para el lunes. El domingo por la noche tuvo lugar la despedida en la funeraria. El ataúd con el cuerpo de Ricardo Esquivel estaba en el centro de la sala, rodeado de coronas y ramos de flores. Malena se acercó y miró el rostro de su padre. Estaba tranquilo, casi en paz. Ella no lloró. Por dentro sentía un vacío que absorbía todas sus emociones. Osvaldo estaba de pie junto a ella, en silencio. Su rostro era impasible. Malena sabía que él estaba sufriendo tanto como ella, pero de otra manera. Su hermano siempre había sido así, reservado, taciturno. Se lo guardaba todo para sí mismo. La gente iba y venía, compañeros de trabajo de su padre, parientes lejanos, viejos conocidos. Todos decían lo mismo. Qué buena persona era, qué repentino había sido todo, qué pena. Malena asentía y daba las gracias. Renata permaneció a su lado todo el tiempo, sin dejarla sola. Darío estaba apartado, hablando con alguno de los familiares. Su rostro era cortés, distante. El día del funeral era claro. El cielo estaba azul, sin una sola nube. Malena miraba ese cielo y pensaba en lo extraño que era que el mundo siguiera existiendo, como si nada hubiera pasado. Los coches circulaban por las carreteras. La gente iba a sus quehaceres. El sol brillaba. Y su padre ya no estaba. El cortejo fúnebre avanzaba lentamente. El cementerio estaba situado a las afueras de Córdoba, entre árboles viejos y lápidas inclinadas. Malena caminaba detrás del ataúd, cogida de la mano de Osvaldo. Renata caminaba al otro lado. Darío, un poco más atrás. Cuando bajaron el ataúd a la tumba, Malena sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. Se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Osvaldo la abrazó por los hombros y la atrajo hacia sí. Permanecieron así, los dos juntos, mientras los trabajadores cubrían la tumba con tierra. Después del funeral, todos se reunieron en una pequeña cafetería cercana. Osvaldo pidió un almuerzo conmemorativo para 30 personas. Las mesas estaban modestamente preparadas. Aperitivos, platos calientes, bebidas. La gente comía y hablaba en voz baja. Malena se sentó entre Osvaldo y Renata y casi no comió nada. Le resultaba difícil estar allí, entre toda esa gente, escuchando sus conversaciones. Quería marcharse, esconderse en algún lugar donde no hubiera nadie. Pero se quedó porque era lo que había que hacer. Darío estaba sentado al otro lado de la mesa, junto a unos parientes lejanos. Hablaba con ellos educadamente, incluso sonreía de vez en cuando. Malena lo miraba y no lo reconocía. En algún lugar dentro de ella nacía un sentimiento parecido al resentimiento. Su padre había muerto, y Darío se comportaba como si se tratara de un simple acto formal. Sin compasión, sin participación. Estaba allí porque así debía ser. Pero no estaba con ella, no de verdad. Renata notó su mirada y le tocó suavemente la mano. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, mintió Malena. Después del funeral, Osvaldo se acercó a ella. Tendremos que vernos dentro de unos días, le dijo. Papá tenía un testamento. El notario ha fijado una cita. Te llamaré cuando sepa la fecha exacta. Malena asintió. De acuerdo. Ánimo, hermanita. Osvaldo le apretó la mano. Lo superaremos. Ella quería creerle. Por la noche, en casa, Malena se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Estaba tan cansada que le parecía que no podría levantarse. Darío fue al baño. Luego salió y se cambió de ropa. Se acostó a su lado, pero sin tocarla. ¿Necesitas algo?, le preguntó. No,
respondió Malena. Gracias. Él asintió y se giró hacia un lado, dándole la espalda. Malena se quedó tumbada mirando al techo. Pensaba en su padre, en lo poco que habían pasado juntos en los últimos años, en que no había tenido tiempo de decirle tantas cosas importantes, en lo orgulloso que estaba de Osvaldo y de sus éxitos en la fábrica, pero que casi nunca hablaba de los logros de ella. Entendía por qué. Para su padre, la fábrica era el trabajo de su vida, y que Osvaldo continuara con su negocio era lo más importante. Pero aún así, le hubiera gustado oírle decir al menos una vez que estaba orgulloso de ella. Ahora eso nunca sucedería. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, silenciosamente. Malena se las secó con la mano y cerró los ojos. A su lado, Darío ya dormía, respirando de forma regular y tranquila. Se sentía sola, incluso acostada junto a su marido. Esa sensación era lo peor. Una semana después del funeral, Osvaldo llamó a Malena y le dijo que el notario había fijado una cita para el martes 11 de mayo a las 10 de la mañana. La voz de su hermano sonaba cansada, pero decidida. Malena anotó la dirección de la notaría y colgó el teléfono. Se sentó en la cocina con una taza de café frío y miró por la ventana. Fuera llovía, gris y monótono. Había pasado los últimos días en casa, sin salir casi nada. Ernesto Farías le había dado 2 semanas de vacaciones y le había dicho que no se apresurara a volver. Malena le estaba agradecida, aunque sabía que tarde o temprano tendría que volver al trabajo, a su vida habitual. Pero por ahora no podía obligarse a pensar en clientes, informes y negociaciones. Darío se comportaba de forma tranquila esos días. Iba a trabajar, volvía por la noche y preparaba la cena si Malena no tenía tiempo. No hacía preguntas innecesarias ni intentaba hacerla hablar. Malena le estaba agradecida por ello. No le apetecía hablar. Las palabras le parecían sin sentido. El martes por la mañana se despertó temprano, aunque había dormido mal. Se levantó, se duchó y se vistió. Eligió un traje azul oscuro que solía llevar a las reuniones de negocios. Se peinó delante del espejo y se maquilló un poco. Su rostro reflejado estaba pálido, con ojeras. Parecía cansada, pero eso no importaba. Darío salió del dormitorio, ya vestido. Él también se había puesto un traje, negro, que había comprado hacía varios años para la boda de unos conocidos. El traje le quedaba bastante bien, aunque se notaba que rara vez llevaba ese tipo de ropa. Darío era un hombre de monos de trabajo y botas gruesas. ¿Estás lista?, preguntó. Sí, respondió Malena. Salieron del apartamento en silencio. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes. El aire era húmedo y fresco. Malena se sentó al volante y Darío en el asiento del copiloto. La notaría estaba en el centro de la ciudad, en la calle Obispo Trejo, en un edificio antiguo con el yeso desconchado. Aparcaron cerca y subieron al segundo piso por una estrecha escalera. La puerta de la notaría era de madera y tenía un letrero que decía «Notario Esteban Molina». En el interior les recibió la secretaria, una mujer de unos 50 años, con gafas y un vestido sobrio. Les pidió que esperaran. Malena y Darío se sentaron en un sofá hundido junto a la pared. A los pocos minutos se abrió la puerta del despacho y salió Osvaldo. Llevaba un traje gris y el pelo peinado hacia atrás. El rostro de su hermano estaba serio, concentrado. «Malena», le saludó con un gesto de la cabeza y luego miró a Darío. «Darío». «Hola», respondió Malena y se levantó. Se abrazaron brevemente. Osvaldo olía a colonia y cigarrillos. Malena sabía que su hermano fumaba cuando estaba nervioso. La secretaria les pidió que pasaran al despacho. El notario Esteban Molina los recibió de pie. Era un hombre de unos 60 años, corpulento, con el pelo ralo y la mirada atenta. Les estrechó la mano a los tres y les invitó a sentarse. El despacho era pequeño, lleno de armarios con carpetas. Sobre la mesa había documentos, cuidadosamente apilados. Molina se sentó en una silla, se puso las gafas y cogió uno de los documentos. «Les agradezco que hayan venido», comenzó con tono formal. «Nos hemos reunido aquí para dar a conocer el testamento de Ricardo Esquivel, fallecido el 29 de abril del presente año. El testamento fue redactado hace 3 años y certificado en mi oficina. Lo leeré en su totalidad». Malena se enderezó en la silla. Darío estaba sentado a su lado, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Osvaldo estaba al otro lado de la mesa, frente al notario.
Molina carraspeó y comenzó a leer. El testamento estaba redactado en un lenguaje sencillo, sin florituras jurídicas. Ricardo Esquivel disponía de sus bienes de la siguiente manera. La fábrica de lácteos, Lácteos Esquivel, situada a las afueras de Córdoba, con todo su equipamiento, almacenes y terrenos, pasaba a manos de su hijo Osvaldo Esquivel. Además, Osvaldo recibía la casa de su padre en las afueras, donde Ricardo había vivido sus últimos años. A su hija Malena Esquivel le legaba la suma de $700,000 estadounidenses, depositados en una cuenta bancaria. No había otros herederos ni condiciones. Molina terminó de leer y dejó el documento a un lado. En el despacho se hizo el silencio. Malena asimilaba lo que acababa de oír. $700,000. Era una suma enorme, más de lo que ella podía ganar en varios años de trabajo. No se lo esperaba. Sabía que su padre le dejaría algo, pero no imaginaba cuánto. La fábrica de lácteos, por supuesto, era más valiosa, pero era un negocio que requería gestión, conocimientos y presencia constante. La fábrica era el trabajo de toda la vida de su padre, y era lógico que le correspondiera a Osvaldo. Malena no se sintió ofendida. Es más, entendía que no habría podido hacerse cargo de la fábrica. No era su ámbito. ¿Tienen alguna pregunta?, preguntó Molina, mirando por encima de sus gafas. ¿Cuándo podré recibir el dinero?, preguntó Malena. En el plazo de una semana. Hay que tramitar algunos documentos y presentar la declaración de sucesión. Yo prepararé todo lo necesario y ustedes podrán recoger el dinero en el banco. La cuenta está abierta en el Banco de Córdoba, en la sucursal central. Malena asintió con la cabeza. Osvaldo permaneció en silencio, mirando por la ventana. Darío tampoco dijo nada. Molina sacó varios papeles más de la carpeta y les pidió que los firmaran. Malena tomó el bolígrafo y firmó donde le indicó el notario. Osvaldo hizo lo mismo. El trámite duró unos 20 minutos. Cuando todo terminó, se levantaron. Si tienen alguna pregunta, llamen, dijo Molina, acompañándolos a la puerta. Salieron de la oficina y se detuvieron en la calle. Eran alrededor de las 11 de la mañana. La gente se apresuraba a hacer sus cosas. Los coches circulaban por la carretera. La vida cotidiana de la ciudad. Malena se volvió hacia Osvaldo. ¿No te parece injusto?, preguntó ella. Su hermano la miró con sorpresa. ¿Qué es injusto? Que tú te quedes con la fábrica y yo con el dinero. La fábrica vale más. Osvaldo negó con la cabeza. Malena, la fábrica no es solo dinero. Es una responsabilidad. Es trabajar de la mañana a la noche, todos los días. Papá sabía que yo podría hacerlo, y sabía que tú no lo necesitabas. Tú tienes tu propia vida, tu propio trabajo. $700,000 es justo. Créeme. Malena quiso replicar, pero comprendió que su hermano tenía razón. Realmente no quería ocuparse de la fábrica. No se imaginaba en ese papel. Está bien, dijo en voz baja. Es solo que todo esto me resulta extraño. A mí también. Osvaldo le puso la mano en el hombro. Pero papá quería que estuviéramos bien. Los dos. Hizo lo correcto. Darío estaba un poco apartado y escuchaba en silencio. Malena notó que la miraba y había algo en su mirada que no podía entender. ¿Interés? ¿Cálculo? Apartó ese pensamiento de su mente. Tenemos que irnos, dijo Osvaldo. Tengo que volver a la fábrica. Llámame si necesitas algo. Se despidieron y Osvaldo se dirigió a su coche. Malena y Darío se subieron al suyo. Ella arrancó el motor, pero no se movió del sitio. Se quedó sentada con las manos sobre el volante, mirando al frente. 700,000, dijo Darío en voz baja. Es mucho. Sí, respondió Malena. No me lo esperaba. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Aún no lo he pensado. Podrías invertir una parte en algo, en propiedades inmobiliarias, por ejemplo. Malena lo miró. Darío, acabo de recibir la herencia de mi padre. No hablemos de eso ahora. Él asintió y se volvió hacia la ventana. Malena salió a la carretera y condujo hasta su casa. Una semana después fue al banco. El notario había preparado todos los documentos, tal y como había prometido. Malena llegó a la sucursal central del Banco de Córdoba. Se presentó y mostró los documentos. La llevaron al despacho del director, donde firmó algunos papeles más. El trámite fue formal, casi frío. El gerente, un hombre de unos 40 años con un traje caro,
Le habló con cortesía, pero sin emociones superfluas. Para él era un trabajo habitual. ¿Quiere dejar el dinero en la cuenta o retirarlo en efectivo?, le preguntó. Malena se lo pensó. Su primer impulso fue dejarlo todo en el banco, abrir un depósito. Pero luego se acordó de la caja fuerte que tenían en casa. Dario y ella la habían instalado hacía 2 años, cuando se les habían acumulado documentos, algo de dinero en efectivo y las joyas que le habían quedado de su madre. La caja fuerte era pequeña, pero segura. Malena nunca había confiado plenamente en los bancos. Su padre era igual, guardaba parte del dinero en efectivo y siempre decía que, en una situación crítica, el banco podía congelar las cuentas o quebrar. Malena había heredado ese hábito. Lo retiraré en efectivo, dijo. El gerente levantó las cejas. ¿Todo el importe? Sí. Llevará tiempo. Tendremos que preparar esa cantidad. Venga pasado mañana, jueves, a la hora del almuerzo. Lo tendremos todo listo. Malena aceptó. El jueves volvió al banco y la llevaron de nuevo a la oficina. Sobre la mesa había fajos de billetes de dólar, cuidadosamente atados con cintas de papel. $700,000. El gerente los contó delante de ella, despacio, metódicamente. Malena miraba ese dinero y no podía creer que ahora fuera suyo. Era la herencia de su padre, el fruto de su trabajo, acumulado durante años en la fábrica. Le dieron una gran bolsa de deporte para meter el dinero. Malena colocó cuidadosamente los fajos y cerró la cremallera. La bolsa pesaba mucho. Salió del banco con la bolsa en las 2 manos y miró atrás. Nadie le prestaba atención. Un día normal, gente normal. Llegó al coche, puso la bolsa en el asiento trasero y la cubrió con una chaqueta. Se sentó al volante y cerró las puertas con llave. Su corazón latía rápidamente. Nunca había llevado tanto dinero consigo. El trayecto a casa le llevó media hora. Malena condujo con cuidado, sin exceder la velocidad, deteniéndose en cada semáforo. Cuando aparcó cerca de su casa, primero miró a su alrededor, luego cogió rápidamente la bolsa y se dirigió a la entrada. En el ascensor estaba sola, apretando el bolso contra sí misma. Salió en su piso, abrió la puerta del apartamento y entró. Cerró la puerta con las 2 cerraduras y exhaló con alivio. Dario estaba en el trabajo. Malena dejó el bolso sobre la mesa y se sentó a su lado. Luego sacó el teléfono y llamó a su marido. Dario, he sacado el dinero del banco. ¿Cuánto? Su voz sonaba tensa. Todo. 700,000. En efectivo. Estoy en casa. Quiero guardarlo en la caja fuerte. ¿Puedes venir antes? Él se quedó callado. Sí, claro. Ahora termino y voy para allá. Espérame. Malena colgó el teléfono. Se levantó, dio una vuelta por el apartamento y volvió a la mesa. Abrió el bolso y miró los fajos de billetes. Era irreal. Cerró el bolso y se puso a esperar. Dario volvió 1 hora más tarde. Entró en el apartamento, se quitó los zapatos y se dirigió al salón. Malena estaba sentada a la mesa, con el bolso delante de ella. Aquí está, dijo. Dario se acercó, abrió el bolso y miró dentro. Su rostro no expresaba nada, pero Malena notó cómo tragaba saliva. Cogió un fajo, lo revolvió entre sus manos y lo volvió a dejar en su sitio. «Es mucho dinero», dijo en voz baja. «Sí». Pasaron al dormitorio. Malena abrió el armario y apartó las perchas con la ropa. Detrás de ellas, en una esquina, había una pequeña caja fuerte metálica. Estaba empotrada en la pared y fijada con tornillos. Malena tecleó el código en la cerradura electrónica. 4719. La fecha de su boda. Darío conocía el código. Lo habían elegido juntos. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había documentos. El certificado de matrimonio, pasaportes, varios papeles. En una caja aparte había joyas que Malena había heredado de su madre. Un anillo de oro, una cadena, unos pendientes y un pequeño fajo de billetes, varios miles de pesos que habían ahorrado para gastos imprevistos. Malena sacó todo eso, haciendo espacio. Darío trajo una bolsa. Juntos comenzaron a guardar los fajos de dólares en la caja fuerte. Trabajaron en silencio, metódicamente. Había mucho dinero. La caja fuerte se llenó casi por completo. Malena guardaba los últimos fajos. Dario estaba a su lado y observaba. Cuando todo estuvo guardado, ella cerró la puerta de la caja fuerte y volvió a marcar el código, cerrándola. Se oyó un clic.
Listo. Ya está, dijo Malena enderezándose. ¿Ahora aquí? ¿Es seguro?, preguntó Dario. Sí, la caja fuerte es buena. Y nadie más que nosotros sabe que hay tanto dinero aquí. Dario asintió con la cabeza. Miró la caja fuerte cerrada y Malena no pudo leer la expresión de su rostro. Luego se dio la vuelta y salió del dormitorio. Malena volvió a meter la ropa en el armario y lo cerró. Se sentó en la cama y respiró hondo. Todo estaba hecho. El dinero estaba a salvo. Las semanas siguientes transcurrieron en un extraño letargo. Malena volvió al trabajo. Ernesto Farías la recibió con simpatía y no la sobrecargó de trabajo desde el principio. Sus compañeros también se comportaron con delicadeza y no le hicieron preguntas innecesarias. Malena se lo agradeció. Trabajaba, respondía a las llamadas, se reunía con los clientes, pero lo hacía de forma mecánica, sin el entusiasmo de antes. Tenía la cabeza llena de otros pensamientos: la muerte de su padre, el funeral, la herencia. Renata la llamaba todos los días para preguntarle cómo estaba. Malena respondía que todo iba bien, aunque eso no era del todo cierto. Renata vino varias veces. Se sentaban en la cocina, tomaban té y charlaban. Renata no se entrometía, no le pedía que le contara sus sentimientos. Simplemente estaba ahí. Eso ayudaba. Dario cambió durante esas semanas. Estaba más atento, más cariñoso. Llegaba del trabajo y enseguida le preguntaba cómo se encontraba. Preparaba la cena, fregaba los platos, no se quejaba del cansancio. Malena notaba estos cambios y no sabía qué pensar. Por un lado, era agradable. Ella necesitaba apoyo. Por otro lado, todo parecía un poco fingido. Dario se esforzaba demasiado, pero Malena apartó esos pensamientos. Quizás él simplemente se había dado cuenta de que ella estaba pasando por un momento difícil y había decidido ayudarla. Era normal. Una noche, mientras cenaban, Dario sacó el tema de la salida corporativa. ¿Vas a ir a la salida a finales de mes?, preguntó. Malena levantó la vista del plato. No lo sé. No lo había pensado. Deberías ir. Te distraerá. Estarás con tus compañeros. Te relajarás. No estoy de humor para relajarme. Lo entiendo. Pero quizás sea justo lo que necesitas. Cambiar de aires. Olvidarte de todo durante un par de días. Malena se quedó pensativa. La salida corporativa estaba prevista para finales de mayo, aproximadamente una semana después. Realmente se había olvidado de ella tras la muerte de su padre. Ernesto no se lo había recordado, pero ella sabía que él la esperaba allí. Quizás Dario tenía razón. Quizás realmente debería ir. Lo pensaré, dijo ella. Piénsalo, sonrió Darío. Yo estaré aquí. Todo irá bien. Malena asintió. Por la noche llamó a Renata y le contó la conversación con Darío. Tiene razón, dijo Renata. Necesitas salir de ese apartamento. Estás atrapada entre el trabajo y tu casa, como en una jaula. Ve de vacaciones. Despeja tu mente. No sé, Renata. No me apetece divertirme. Nadie habla de divertirse. Solo ve allí. Respira aire fresco. Relaciónate con gente. No es traicionar la memoria de tu padre, por si acaso. La vida continúa. Malena se quedó callada un momento y luego suspiró. Está bien. Probablemente tengas razón. Iré. Muy bien. Llámame cuando vuelvas y cuéntame cómo te fue. Por supuesto. Al día siguiente, Malena le dijo a Ernesto que iría a la salida corporativa. Él se alegró y le dijo que era la decisión correcta. La fecha se fijó para el fin de semana del 24 y 25 de mayo. El club de campo estaba a 50 kilómetros de Córdoba, en un lugar pintoresco al pie de las colinas. Malena nunca había estado allí, pero había oído que era un buen sitio. Los días previos a la salida se hicieron eternos. Malena trabajaba, volvía a casa, cenaba con Darío y se acostaba. Todo era cotidiano, rutinario. Pero en lo más profundo de su alma, algo comenzó a cambiar. Sentía que poco a poco volvía a la vida. El dolor por la pérdida de su padre no había desaparecido, pero se había vuelto más silencioso, más sordo. Estaba aprendiendo a vivir con él. Dario seguía siendo atento. Le preguntaba qué quería llevarse para el viaje y se ofrecía a ayudarla a hacer las maletas. Malena le daba las gracias, pero se las apañaba sola. Metió en una pequeña bolsa ropa, cosméticos y todo lo necesario. El viaje era solo por 2 días. No necesitaba mucho. La noche del 23 de mayo,
la víspera de la partida, estaban sentados en la sala. Darío veía la tele y Malena leía un libro que había sacado de la biblioteca. No podía concentrarse, sus pensamientos se dispersaban. Mañana se iría por 2 días. Sería la primera vez desde la muerte de su padre que pasaría tiempo fuera de casa, fuera del trabajo. Se sentía extraña, casi inquieta. Dario, dijo dejando el libro. ¿Sí? Él se volvió hacia ella. ¿Seguro que no te importa que me vaya? Por supuesto que no. Yo mismo te lo aconsejé. Es solo que me siento incómoda. Dejarte solo. Dario sonrió. Malena, soy un adulto. Podré arreglarme las 2 días sin ti. No te preocupes. Descansa, diviértete. Es lo único que necesito, que te sientas mejor. Sus palabras sonaban sinceras. Malena asintió y cogió el libro. Quizás realmente se preocupaba demasiado. Quizás todo saldría bien. No sabía lo equivocada que estaba. La mañana del 24 de mayo amaneció soleada. Malena se despertó temprano, aunque había puesto el despertador a las 8. Se quedó tumbada en la cama mirando al techo, escuchando los sonidos que llegaban desde fuera. Los pájaros cantaban. En algún lugar abajo se cerró de golpe la puerta del edificio. Una mañana de sábado normal. A su lado Darío seguía durmiendo, respirando profunda y uniformemente. Malena se levantó con cuidado, tratando de no despertarlo, y fue al baño. Se duchó y se vistió con ropa cómoda, vaqueros, camiseta clara y zapatillas deportivas. La salida no era un evento oficial, por lo que podía vestirse con ropa informal. De vuelta en el dormitorio cogió la bolsa que había preparado la noche anterior. Dario ya no dormía. Estaba sentado en el borde de la cama, frotándose la cara con las manos. «Buenos días», dijo Malena. «Buenos días», la miró. «¿Ya estás lista?» «Sí. Tenemos que salir a las 9. Nos vemos en la oficina y nos vamos todos juntos». Dario se levantó, se acercó a ella y la abrazó. Malena sintió el calor de su cuerpo, el olor del sueño y el colonia. La abrazaba con fuerza, como si no quisiera soltarla. «Que lo pases bien», le dijo en voz baja. «Descansa». «Lo intentaré», respondió ella. Desayunaron juntos en la cocina. Darío preparó huevos fritos y café. Comieron en silencio, intercambiando alguna que otra frase breve. Malena sentía una ligera inquietud que no sabía explicar. Quizás solo estaba nerviosa por el viaje. Rara vez se ausentaba de casa por mucho tiempo. La última vez que había estado de viaje de negocios había sido hacía casi un año. A las 9 menos cuarto, cogió el bolso y se dirigió a la puerta. Dario la acompañó. «Llámame cuando llegues», le dijo. «De acuerdo». Él le dio un beso en la mejilla y Malena salió del apartamento. Bajó en el ascensor, se subió al coche y se dirigió a la oficina. Por el camino llamó a Renata. «¿Malena?» Renata respondió enseguida. «¿Ya estás de camino?» «Sí, llegaré pronto a la oficina». «Perfecto. Escucha, estoy orgullosa de ti. Sé que no te resulta fácil ahora, pero has hecho muy bien en decidirte». «Gracias, Renata. Sin ti no habría ido». «No es nada. Eres fuerte. Solo que a veces necesitas a alguien que te lo recuerde. Llámame cuando vuelvas. Cuéntame cómo ha ido todo». «Por supuesto». Malena colgó el teléfono y se concentró en la carretera. 20 minutos después llegó a la oficina. Ya había varios coches aparcados en el aparcamiento. Sus compañeros se reunían en pequeños grupos, charlaban y reían. Malena aparcó y salió del coche. Laura, su compañera, la saludó con la mano. «Malena, qué bien que hayas venido». Malena sonrió. «Sí, decidí que necesitaba distraerme». Poco después llegó el pequeño autobús que Ernesto había reservado para el viaje. El conductor salió y abrió el maletero. Los empleados comenzaron a cargar las maletas. Malena le entregó la suya al conductor y se subió al autobús. Ernesto Farías estaba sentado en la primera fila, hojeando unos papeles. Al ver a Malena, le hizo un gesto con la cabeza y le dedicó una cálida sonrisa. «Malena, me alegro de que estés con nosotros». «Gracias, Ernesto». Caminó hacia el centro del autobús y se sentó junto a la ventana. Laura se sentó a su lado. A los pocos minutos, todos se sentaron. El conductor cerró la puerta y el autobús arrancó. Malena miraba por la ventana, observando cómo la ciudad quedaba atrás. A su alrededor comenzaron a aparecer campos, colinas y árboles dispersos. El tiempo era espléndido. El cielo estaba despejado y de un azul intenso.
El trayecto duró aproximadamente una hora. Los compañeros charlaban, bromeaban, alguien puso música en su teléfono. Malena escuchaba, a veces intervenía con algunas palabras, pero en general permanecía en silencio. Le gustaba simplemente sentarse y mirar por la ventana. Se sentía tranquila, casi en paz. Quizás Renata y Dario tenían razón. Quizás este viaje era realmente lo que necesitaba en ese momento. El club de campo Altura estaba situado al pie de unas colinas poco elevadas, rodeado de bosque. El recinto era grande, varias cabañas para los huéspedes, el edificio principal con un restaurante y una sala para eventos, una pista deportiva y una piscina. El autobús se detuvo junto al edificio principal. Todos bajaron y recogieron sus maletas. Malena miró a su alrededor. El lugar era precioso. El aire olía a pino y flores. Ernesto reunió a todos en la entrada. Ahora os asignarán las habitaciones. Descansad, acomodaos. A las 2 nos reuniremos en el campo deportivo. Habrá juegos en equipo. A las 7 de la tarde cenaremos en el restaurante. Mañana tendrán tiempo libre. Podrán pasear, bañarse en la piscina. Volveremos después de comer. ¿Todo claro? Todos asintieron con la cabeza. La administradora del club, una mujer de unos 40 años con uniforme, repartió las llaves. Malena recibió la llave de una habitación en una de las cabañas. Se dirigió allí y subió al segundo piso. La habitación era pequeña, pero acogedora. Una cama, un armario, una mesa y una ventana con vistas al bosque. Dejó la bolsa sobre la cama y sacó el teléfono. Decidió llamar a Dario, tal y como le había prometido. Marcó el número. Tonos. 1, 2, 3. Nadie respondía. Malena esperó un poco más y luego colgó. Qué raro. Dario solía llevar el teléfono consigo. Quizás estaba en la ducha o había salido a la tienda. Decidió volver a llamar más tarde. Malena deshizo las maletas y se puso ropa deportiva. A las 2 en punto bajó al patio. Allí ya se habían reunido casi todos los empleados. Ernesto estaba en el centro, explicando las reglas del juego. Era una carrera de relevos por equipos con diferentes pruebas. Correr con un balón, tirar de una cuerda, un concurso de preguntas. Nada demasiado serio, solo diversión. Malena fue asignada al mismo equipo que Laura y otros 3 compañeros. Empezaron a competir contra otro equipo. Malena corría, reía, hacía las pruebas. Era extraño reír. No había reído en varias semanas. Pero ahora, aquí, rodeada de gente que no le exigía nada más que participar en el juego, se sentía más ligera. Como si el peso que había estado presionando sus hombros todo este tiempo hubiera disminuido un poco. Los juegos terminaron a las 5. El equipo de Malena ganó. Ernesto les entregó un premio simbólico, una botella de vino y una caja de bombones. Todos aplaudieron. Malena sonrió mientras recibía las felicitaciones. Luego se dispersaron por sus habitaciones para cambiarse para la cena. En su habitación, Malena volvió a coger el teléfono. Intentó llamar a Dario otra vez. De nuevo no contestó. Ella frunció el ceño. No era propio de él. Escribió un mensaje. Dario, ya estoy aquí. Todo va bien. ¿Por qué no contestas a las llamadas? Lo envió y dejó el teléfono sobre la mesa. Se cambió y se puso un vestido ligero y sencillo. Se peinó y se maquilló un poco. Se miró en el espejo. Su rostro estaba menos pálido que en las últimas semanas. Sus ojos brillaban. Quizás cambiar de aires realmente ayudaba. A las 7 de la tarde, todos se reunieron en el restaurante. Las mesas estaban muy bien decoradas. Manteles blancos, velas, flores. El menú era variado. Ensaladas, carne, pescado, postres. Malena se sentó a la mesa con Laura y otros compañeros. Pidieron la comida y empezaron a charlar. Hablaron del trabajo, de los planes para el verano, de las novedades. Malena escuchaba y de vez en cuando hacía algún comentario. La comida estaba deliciosa y el ambiente era relajado. Ernesto se acercó a su mesa con una copa de vino. Malena, ¿qué tal?, le preguntó. Bien, respondió ella con sinceridad. Gracias por organizar todo esto. Me alegro de que te guste. Os merecéis un descanso. Todos vosotros. Levantó la copa y todos los que estaban en la mesa hicieron lo mismo. Brindaron por la empresa, por los éxitos, por el futuro. Malena sintió el calor del vino en la garganta y casi se sintió bien. Casi. La cena se prolongó hasta las 9 de la noche. Después algunos empleados se retiraron a sus habitaciones
y otros se quedaron en el bar, que se encontraba en el mismo edificio. Malena decidió volver a su habitación. Quería estar sola, pensar. Se despidió de sus compañeros y salió a la calle. Estaba oscuro y las estrellas brillaban en el cielo. El aire era fresco y olía a noche. Malena llegó a la cabaña y subió a su habitación. Lo primero que hizo fue coger el teléfono. No había llamadas perdidas. No había respuestas al mensaje. La inquietud que había estado reprimiendo toda la noche volvió con más fuerza. Volvió a marcar el número de Dario. Tonos. No contestaba. Colgó y se sentó en la cama. Quizás le había pasado algo. Quizás se había puesto enfermo o había tenido un accidente. Malena sintió que el corazón le latía más rápido. Empezó a marcar el número otra vez, pero entonces el teléfono vibró. Había llegado un mensaje. De Dario. Malena lo abrió. Lo leyó una vez, luego otra vez, y otra más. Las palabras no tenían sentido. Miró la pantalla y no podía creer lo que veía. Adiós, rica tonta. Me he llevado el dinero de tu padre y me he ido. Considéralo una compensación por haberte aguantado todos estos años. Malena sintió que le temblaban las manos. El teléfono se le cayó de los dedos y cayó sobre la cama. Se quedó inmóvil, mirando a la pared. No podía ser verdad. Tenía que ser una broma. Pero Darío nunca bromeaba así. De hecho, rara vez bromeaba. Cogió el teléfono y volvió a leer el mensaje. Las palabras eran reales. Lo llamó de nuevo. El número no estaba disponible. Lo intentó otra vez. Lo mismo. Había apagado el teléfono. Malena se levantó y caminó por la habitación. Sus pensamientos se entremezclaban. El dinero de tu padre. $700,000. Estaban en la caja fuerte. Darío sabía el código. Lo habían guardado allí juntos. Se había llevado el dinero. Se había ido. Sintió que todo se le revolvió por dentro. Las náuseas le subieron por la garganta. Malena corrió al baño, se agarró al lavabo y se dobló por la mitad. Vomitó. Luego, otra vez, se quedó de pie, agarrándose al borde del lavabo y respirando con dificultad. Le brotó sudor en la frente. Le temblaban las manos. Cuando pasó el ataque, se lavó con agua fría y se secó la cara con una toalla. Se miró en el espejo. Tenía la cara pálida y los ojos rojos. No se reconocía a sí misma. Malena volvió a la habitación, se sentó en la cama e intentó pensar. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la policía? Pero no estaba allí. Estaba a 50 kilómetros de casa. Cogió el teléfono. Quería llamar a Renate, pero sus dedos no le obedecían. No podía. No podía hablar. No podía decirlo en voz alta. Se levantó y salió de la habitación. No sabía a dónde iba. Simplemente caminaba. Bajó las escaleras y salió a la calle. El aire fresco le golpeó la cara. Caminó por el recinto del club, alejándose de las cabañas, alejándose de la luz. Giró por un sendero que conducía al bosque. Caminó sin mirar atrás. A los pocos minutos se encontró en un rincón, alejado del recinto, donde estaba oscuro y en silencio. Solo se oía el susurro de las hojas y el ruido lejano del bosque nocturno. Malena se detuvo, se apoyó en un árbol y se echó a llorar. Las lágrimas brotaban solas. No podía detenerlas. Lloraba por el dolor, por la humillación, por la impotencia. Su marido, el hombre con el que había vivido 8 años, le había robado el dinero de su padre, la herencia, y la había abandonado. Le había escrito estas palabras: rica tonta, te he aguantado. Como si ella hubiera sido una carga para él todos estos años. Malena no sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás unos minutos, quizás media hora. Simplemente se quedó allí de pie, llorando, incapaz de parar. Entonces oyó pasos. Alguien caminaba por el sendero. Se secó rápidamente la cara e intentó recomponerse. ¿Malena? La voz le resultaba familiar. Era Ernesto Farías. Se acercó y encendió la linterna de su teléfono. La luz iluminó su rostro y él vio inmediatamente que algo no iba bien. ¿Qué ha pasado? Su voz estaba preocupada. Malena intentó responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Simplemente negó con la cabeza. Ernesto se acercó más y la miró a los ojos. Malena, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herida? No, logró decir. No estoy herida. Entonces, ¿qué? Ella no quería hablar. No quería que nadie lo supiera. Era demasiado humillante.
Pero Ernesto estaba delante de ella, esperando, y Malena comprendió que no podía callar. Necesitaba ayuda. No podría arreglársela sola. Mi marido, comenzó con la voz temblorosa, me ha robado el dinero, la herencia de mi padre, $700,000, y se ha ido. Me ha escrito que es una compensación por haberme aguantado todos estos años. Ernesto se quedó en silencio un segundo, asimilando la información. Luego, su rostro se endureció. ¿Te escribió eso? Ahora. Sí, por la noche. Intenté llamarlo todo el día, pero no contestó. Y luego llegó ese mensaje. Enséñamelo. Malena sacó el teléfono, abrió el mensaje y se lo entregó. Ernesto lo leyó y apretó la mandíbula. Hijo de puta, dijo en voz baja, pero con tal furia que Malena se estremeció. No sé qué hacer, susurró ella. Es el dinero de mi padre. Murió hace un mes. Este dinero es todo lo que me queda de él. Ernesto le puso la mano en el hombro. Malena, escúchame. No lo dejaremos así. Ese hombre no quedará impune, te lo prometo. ¿Pero qué se puede hacer? Ya se ha ido. Seguro que está muy lejos. En otro país. Es posible, pero tengo contactos. El jefe de policía de Córdoba es un buen amigo mío. Estudiamos juntos. Le ayudé en momentos difíciles. Me debe un favor y hará todo lo posible para encontrar a su marido y recuperar el dinero. Malena lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Lo dice en serio? Por supuesto. Vamos, voy a llamar ahora mismo. Regresaron al edificio principal. Ernesto llevó a Malena a una pequeña oficina, donde reinaba el silencio y no había nadie. La sentó en una silla, sacó el teléfono y marcó un número. Activó el altavoz para que Malena pudiera oír. Descolgaron después del tercer tono. ¿Ernesto? La voz era ronca, somnolienta. ¿Sabes qué hora es? Lo siento, Gustavo. Es urgente. Tengo un problema. Una de mis empleadas. Su marido le ha robado $700,000 y ha desaparecido. Le envié un mensaje diciendo que había salido de viaje. Necesito tu ayuda. Gustavo se quedó callado. Luego su voz se volvió más serena. ¿700,000? Es un robo grave. Sí, es una herencia. Su padre murió hace un mes y le dejó el dinero. Su marido lo robó de la caja fuerte de su casa y huyó. Entendido. Necesito los datos. El nombre del marido, el número de teléfono, todos los detalles. Ernesto miró a Malena. Ella sacó el teléfono, buscó el número de Darío y se lo dictó. Luego dijo el nombre completo. Darío Ignacio Ibarra. Gustavo lo anotó. Bien. Voy a llamar a los que están de guardia. Revisaremos todas las salidas del país en las últimas horas. Si ha salido en avión, averiguaremos a dónde. Ernesto, te llamaré en cuanto tenga información. Gracias, Gustavo. No lo olvidaré. De nada. Es mi trabajo. Y soy tu amigo. Gustavo colgó. Ernesto dejó el teléfono sobre la mesa y miró a Malena. Ahora solo queda esperar. Gustavo es un profesional. Si su marido ha salido del país oficialmente, por el aeropuerto lo encontrarán. Malena asintió con la cabeza. Se sentía vacía. Las lágrimas se habían secado, pero por dentro sentía un vacío frío y pesado. ¿Por qué lo hace? Preguntó en voz baja. ¿Por qué me ayuda? Ernesto se sentó frente a ella. Porque es usted una buena persona, Malena. Lleva 6 años trabajando en mi empresa. He visto cómo trabaja, cómo se toma en serio su trabajo. Hace un mes perdió a su padre. Fue muy duro. Y ahora ese cabrón le ha robado el dinero que le dejó su padre. No puedo dejarlo así. La aprecio. Y no permitiré que la traten así. Malena sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor, sino de gratitud. No esperaba ese apoyo. No de su jefe. No de alguien que podría simplemente decir, son tus problemas personales. Arréglalos tú misma. Gracias, susurró. Gracias. Ernesto asintió. Ahora necesitas descansar. Ve a tu habitación. Intenta dormir. Yo estaré aquí. En cuanto Gustavo llame, se lo diré inmediatamente. Malena no quería quedarse sola, pero entendía que era necesario. Se levantó, le dio las gracias a Ernesto una vez más y salió del despacho. Llegó a la cabaña y subió a su habitación. Se tumbó en la cama sin quitarse la ropa. Cerró los ojos pero no conseguía dormir. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza.
Darío, el dinero, su padre. Todo se mezclaba en una angustiosa maraña. No sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás una hora, quizás dos. Entonces llamaron a la puerta. Malena se levantó de un salto y abrió. En el umbral estaba Ernesto. «Ha llamado Gustavo», dijo. «Lo han encontrado». Malena se quedó paralizada. «¿Dónde?» «Ha salido en un vuelo a Asunción, Paraguay. El vuelo salió a las 6 de la tarde. Gustavo se ha puesto en contacto con sus colegas en Paraguay. Ya saben en qué hotel se ha alojado. Mañana por la mañana lo arrestarán, le quitarán el dinero y lo deportarán de vuelta a Argentina. Malena, te devolverán tu dinero». Malena sintió que le fallaban las piernas. Se agarró al marco de la puerta para no caerse. Ernesto la sujetó por el codo. «No pasa nada. Todo irá bien». Malena no podía hablar. Simplemente lo abrazó con fuerza, como una niña. Ernesto la abrazó a su vez, con cuidado, como un padre. Se quedaron así unos segundos. Luego Malena se apartó y se secó las lágrimas. «No sé cómo agradecerle. No hace falta. Me alegro de haber podido ayudar. Vete, descansa. Mañana todo habrá terminado». Malena asintió. Ernesto se marchó y ella cerró la puerta. Se acostó en la cama y por fin sintió cómo su cuerpo se relajaba. Encontrarán a Darío. Devolverán el dinero. Todo irá bien. Pero por alguna razón no sentía alivio. Solo vacío. Y un dolor que no desaparecía. Darío Ibarra salió del avión en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción alrededor de las 8 de la tarde. El vuelo desde Buenos Aires había durado poco más de 2 horas. Caminaba por el pasillo del aeropuerto con la maleta en la mano y sentía cómo le latía el corazón en el pecho. No por miedo, sino por la emoción. Lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. La maleta pesaba mucho. $700,000 en efectivo pesaban bastante. Darío había comprado una maleta grande a propósito para que cupiera todo. Había colocado el dinero con cuidado, entre capas de ropa. Ahora Darío estaba en la terminal de llegadas del aeropuerto paraguayo y se sentía como un vencedor. Había hecho lo que llevaba tanto tiempo pensando, desde el momento en que se enteró de la herencia de su suegro. $700,000. Una fortuna. Y estaban en la caja fuerte de su casa, cuya combinación solo conocían él y Malena. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Darío nunca había amado a Malena. Al menos, no como ella probablemente pensaba. Al principio de su relación había atracción, interés. Ella era guapa, trabajadora, de buena familia. Su padre era dueño de una fábrica. Darío pensó que casarse con ella le abriría puertas. Quizás su suegro lo contrataría en la fábrica y le daría un buen puesto. Pero Ricardo Esquivel lo trataba con un desprecio mal disimulado. Para el anciano, Darío no era nadie. Un simple mecánico, indigno de su hija. Y nada cambió en 8 años de matrimonio. Darío siguió siendo un técnico de reparación de frigoríficos, con las manos sucias y un sueldo modesto. Malena, en cambio, hizo carrera. Ascendió cada vez más. Se convirtió en una mujer de éxito. Y él lo odiaba. Odiaba cómo ella hablaba del trabajo, de los ascensos, de las bonificaciones. Odiaba cómo su jefe la valoraba, mientras que él seguía estando en lo más bajo. Cuando murió su suegro, Darío sintió una gran satisfacción. Por fin, ese viejo cabrón había recibido su merecido. Pero luego llegó el testamento. $700,000 para Malena. Darío estaba sentado en la oficina del notario y no podía creerlo. Toda ese dinero, justo delante de él. Y Malena, esa tonta, simplemente lo cogió y se lo llevó a casa. Lo guardó en la caja fuerte a la que él tenía acceso, como si fuera lo más normal del mundo, como si él no fuera a cogerlo. El plan maduró rápidamente. La salida corporativa era la oportunidad perfecta. Malena se iría 2 días. Él tendría tiempo para coger el dinero, llegar al aeropuerto y volar. Eligió Paraguay porque allí no se necesita visado para los argentinos. Simplemente se puede llegar y quedarse. Encontrar un lugar tranquilo, alquilar un apartamento, empezar una nueva vida. Quizás invertir el dinero en algo, abrir un pequeño negocio, vivir como siempre había querido, en lugar de hurgar en los frigoríficos ajenos. Darío salió del aeropuerto y tomó un taxi. Le dio la dirección del hotel que había reservado con antelación.
Hotel Imperial, en el centro de Asunción. No era el más barato, pero tampoco demasiado caro. Habitación para 3 noches. Después decidiría qué hacer. El taxi circulaba por la ciudad nocturna. Por la ventana se veían luces, edificios, gente. Asunción era diferente. No se parecía a Córdoba. Más caótica, más ruidosa. Darío miraba por la ventana y sonreía. Estaba allí. Era libre. Y Malena seguramente acababa de leer su mensaje. ¿Qué habría pensado? ¿Habría llorado? ¿Se habría enfadado? A él le daba igual. Que llorara, que se compadeciera. Él no volvería. El hotel era un edificio antiguo, pero decente, de estilo colonial. Darío pagó al taxista, cogió la maleta y entró. En la recepción había una chica de 25 años, con uniforme y una tarjeta identificativa. Ella le sonrió. Buenas tardes. ¿Se registra? Sí. Tengo una reserva. Dario Ibarra. Ella lo buscó en el ordenador y asintió. Sí, aquí está. Habitación 208, segunda planta. ¿Necesita ayuda con el equipaje? No, gracias. Puedo hacerlo yo solo. Ella le dio la tarjeta llave. Dario subió a la segunda planta, encontró su habitación y entró. La habitación era pequeña. Una cama doble, una mesa, un armario, un televisor en la pared y una ventana con vistas a la calle. Darío dejó la maleta sobre la cama, la abrió y miró el dinero. Estaba allí, los 700,000. Cerró la maleta, la cerró con llave y se guardó la llave en el bolsillo. Luego se duchó y se puso una camisa limpia y unos vaqueros. Eran alrededor de las 10 de la noche. Dario sentía una oleada de energía. No le apetecía quedarse en la habitación. Bajó las escaleras y vio el letrero de un bar junto al restaurante. Entró. El bar estaba medio vacío. Había varias personas sentadas en las mesas y el camarero limpiaba la barra. Dario se acercó y pidió un whisky. Se sentó en un taburete alto junto a la barra. El whisky era bueno. Dario se lo bebió de un trago y pidió otro. El alcohol se extendía por su cuerpo con un agradable calor. Se relajó y echó un vistazo al bar. En un rincón había dos chicas sentadas, hablando y riendo. Una era morena, con un vestido corto, y la otra era rubia, con vaqueros y un top. Ambas eran guapas. Dario cruzó la mirada con la morena y ella le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. A los pocos minutos, las chicas se acercaron a la barra. La morena se paró junto a Dario. ¿Nos invitas a una copa?, preguntó ella con un ligero acento. Por supuesto. Dario le hizo un gesto al camarero. ¿Qué van a tomar? Martini, dijo la morena. Lo mismo para mí, añadió la rubia. El camarero preparó las bebidas. Las chicas brindaron con Darío y bebieron. Empezaron a charlar. Resultó que eran de allí y trabajaban en una tienda de ropa cercana. Habían entrado en el bar después del turno para relajarse. Dario les contó que era un turista argentino que había venido de vacaciones. Las chicas le preguntaron si le gustaba Asunción y a dónde pensaba ir. Dario respondía, bromeaba, coqueteaba. Le gustaba la atención. Le gustaba que esas chicas lo miraran con interés. Cuando estaba con Malena, se sentía como una sombra. Un apéndice invisible de la exitosa vida de ella. Ahora era libre, rico, y podía hacer lo que quisiera. Tomaron otra copa. La morena puso la mano en el hombro de Dario y se inclinó hacia él. ¿Quieres venir con nosotras al club? Hay un sitio muy bueno cerca de aquí. Dario se lo pensó. Le apetecía. Pero en la habitación tenía una maleta con dinero. Dejarla sola era arriesgado. Quizá otra vez, dijo. Hoy estoy cansado del viaje. La morena frunció los labios. Qué pena. Bueno, entonces nos vemos. Ella escribió su número de teléfono en una servilleta y se la entregó. Darío se guardó la servilleta en el bolsillo. Las chicas se marcharon, despidiéndose con la mano. Darío se terminó el whisky, pagó la cuenta y subió a la habitación. La maleta estaba en su sitio. Dario comprobó la cerradura. Todo estaba en orden. Se tumbó en la cama y encendió la televisión. Cambió de canal sin encontrar nada interesante. Luego la apagó y se quedó tumbado mirando al techo. Sus pensamientos fluían con suavidad. Pensaba en lo que vendría después. Quizás alquilaría un apartamento en algún lugar de las afueras. Compraría un coche. Empezaría a buscar dónde invertir el dinero. Abriría un taller mecánico. Solo que ahora no sería mecánico, sino propietario.
Contrataría a otras personas. Se convertiría en lo que siempre había querido ser. Exitoso. Independiente. Se durmió con una sonrisa en los labios. Por la mañana, Darío se despertó alrededor de las 9. El sol brillaba por la ventana. Se levantó, se duchó y se vistió. Bajó a desayunar. En el restaurante había varios huéspedes que conversaban en voz baja en las mesas. Darío tomó café, croissants y se sentó junto a la ventana. El desayuno no estaba mal. Comió despacio, saboreando cada bocado. Todo era perfecto. Hacia las 11 volvió a la habitación. Pensó que podría dar un paseo por la ciudad y ver los lugares de interés. Cogió la llave de la habitación, el teléfono y la cartera. Dejó la maleta en la habitación, escondida en el armario detrás de la ropa. Cerró la habitación con llave. Darío acababa de salir de la habitación y se dirigía por el pasillo hacia las escaleras cuando oyó pasos detrás de él. Se dio la vuelta. Por el pasillo caminaban 3 hombres vestidos con uniformes de policía. Se quedó paralizado. Los hombres se acercaban. Uno de ellos, el mayor, con bigote, miró a Darío. ¿Darío Ignacio Ibarra?, preguntó en español, con acento paraguayo. Darío sintió que el corazón se le encogía. Sí, logró articular. Queda detenido por sospecha de robo de una gran suma de dinero. Manos detrás de la espalda. ¿Qué? Darío retrocedió. ¿Qué pasa? Yo no he... Los policías se acercaron. Uno de ellos sacó las esposas. Darío intentó escapar, pero el segundo policía lo agarró del brazo, se lo torció y lo empujó contra la pared. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas. El frío metal se clavó en su piel. No lo entienden, dijo Darío, jadeando. Es un error. ¿Qué robo? $700,000 estadounidenses, robados a su esposa. Hay una denuncia, hay una orden de arresto. ¿Dónde está el dinero? Yo no, yo no lo cogí. El policía con bigote hizo un gesto a los otros dos. Registrad la habitación. Se dirigieron a la habitación de Darío. Él los seguía, esposado y escoltado. El policía con bigote le quitó la tarjeta llave y abrió la puerta. Entraron. 2 policías comenzaron a registrar la habitación. Uno abrió el armario y sacó la ropa. Encontró una maleta. La sacó y la puso sobre la cama. «Ábrela», le ordenó a Darío. «No tengo la llave», mintió Darío. El policía lo miró y luego sacó algo del bolsillo. Una herramienta para abrir cerraduras. A los pocos segundos, la cerradura hizo clic. La maleta se abrió. Ropa y debajo, fajos de billetes de dólar cuidadosamente apilados. Los policías se miraron. El de bigote se volvió hacia Darío. Entonces no lo cogieron. Entendido. Darío sintió que le fallaban las piernas. No puede ser. ¿Cómo lo han sabido? ¿Cómo lo han encontrado tan rápido? Solo había estado aquí una noche. No puede ser verdad. ¿Cómo ustedes? Su esposa presentó una denuncia, una solicitud internacional. La policía argentina se puso en contacto con nosotros. Comprobamos los vuelos y lo encontramos en un par de horas. Es muy sencillo. Malena. Ella presentó la denuncia. ¿Pero cómo? Estaba en una fiesta de empresa, fuera de la ciudad. No tenía tiempo. ¿O sí? Los policías volvieron a meter el dinero en la maleta y la cerraron. Uno de ellos cogió la maleta. «Vamos», dijo el policía con bigote. Sacaron a Darío de la habitación, lo llevaron por el pasillo y bajaron las escaleras. En el vestíbulo, los huéspedes se detuvieron y lo miraron con curiosidad. La chica de recepción abrió la boca con sorpresa. Darío bajó la cabeza, sin querer cruzar la mirada con nadie. Lo sacaron a la calle y lo subieron a un coche de policía. La maleta la pusieron en el maletero. Darío estaba sentado en el asiento trasero, con las manos esposadas a la espalda, y no podía creer lo que estaba pasando. Todo se había derrumbado. Todo su plan, toda su libertad. Una noche. Solo había sido libre una noche. Lo llevaron a la comisaría. Le quitaron las esposas y lo llevaron a la celda de detención. Rellenaron los documentos. Darío firmó los papeles sin leerlos. Tenía la cabeza en blanco. Luego le dijeron que lo deportarían a Argentina en el plazo de 24 horas. Allí le esperaba un proceso penal. Robo en grado especialmente grave. Se enfrentaba a varios años de cárcel. Al día siguiente lo subieron a un vuelo de regreso a Buenos Aires.
Lo acompañaban dos policías. Darío se sentó junto a la ventanilla, miró las nubes a través del cristal y sintió como todo dentro de él se moría. En Buenos Aires lo entregaron a la policía argentina. Desde allí lo llevaron en coche a Córdoba. El viaje duró varias horas. Darío permaneció en silencio durante todo el trayecto. No respondió a las preguntas. No habló con los escoltas. Simplemente miraba por la ventana. En Córdoba lo llevaron a un centro de detención preventiva. Lo registraron, le tomaron las huellas dactilares y le hicieron fotos. Luego lo llevaron a una celda. Era una habitación pequeña con dos literas, una mesa y un inodoro en una esquina. En la segunda litera estaba sentado su compañero de celda, un hombre de unos 40 años con tatuajes en los brazos. Miró a Darío, asintió con la cabeza y siguió fumando su cigarrillo. Darío se sentó en su litera y se cubrió la cara con las manos. Tenía ganas de llorar, pero no le salían las lágrimas. Solo una profunda melancolía. Al día siguiente lo llamaron para interrogarlo. El investigador, un hombre de unos 50 años con rostro severo, le hizo preguntas. Darío lo confesó todo. Sí, había robado el dinero. Sí, lo había planeado de antemano. Sí, había huido a Paraguay. El investigador tomaba notas y asentía con la cabeza. ¿Entiende que su caso lo supervisa personalmente el jefe de policía?, preguntó al final. Darío levantó la cabeza. ¿Qué? El jefe de policía de Córdoba, Gustavo Reyes. Él mismo se encarga de su caso. Normalmente, estos casos los llevan investigadores ordinarios, pero este tiene un interés especial. ¿Por qué? Darío no lo entendía. ¿Por qué el jefe de policía? El investigador se encogió de hombros. No lo sé. Quizás su esposa tiene contactos. Quizás alguien influyente se lo pidió. En cualquier caso, es malo para usted. Cuando el jefe se encarga del caso, no lo dejan pasar. Darío regresó a la celda completamente desconcertado. ¿Relaciones? ¿Qué relaciones podía tener Malena? Era una simple gerente de una empresa farmacéutica. No tenía conocidos influyentes. ¿O acaso él no sabía algo? Pasaron varios días. Darío se sentaba en la celda sin hacer nada. Su compañero de celda a veces intentaba hablar con él, pero Darío respondía con monosílabos. No le apetecía hablar. No quería hacer nada. Simplemente se tumbaba en la cama y miraba al techo. A la mañana del cuarto día, un guardia vino a verlo. Ibarra, ¿tienes una visita? Darío se levantó. ¿Una visita? ¿Quién podría ser? Siguió al guardia por el pasillo y luego entró en la sala de visitas. Era una pequeña habitación con dos mesas y sillas. Malena estaba sentada en una de las sillas. Darío se detuvo en la puerta. Ella lo miraba con calma, sin emociones. Vestía de manera sobria. Traje oscuro, cabello recogido. Su rostro estaba pálido pero firme. El guardia empujó a Darío por la espalda. «Siéntate». Darío se acercó y se sentó frente a su esposa. Entre ellos había una mesa. La miró y no supo qué decir. Malena guardaba silencio, estudiándolo con la mirada. «Malena», logró decir finalmente. «Yo...» «Cállate». Su voz era gélida. «No quiero oír tus excusas». Darío cerró la boca. Malena cruzó los brazos sobre la mesa. «He venido a decirte una cosa. Yo soy la responsable de tu detención. Mi jefe, Ernesto Farías, se puso en contacto con el jefe de policía. Son amigos. El jefe de policía te encontró en 3 horas. ¿Creías que podrías huir con mi dinero y vivir tranquilo? Te equivocaste». Darío sintió cómo se le encogía el estómago. Ernesto Farías. Su jefe. Sus contactos. El jefe de policía. Por eso todo había sucedido tan rápido. «Malena, perdóname», comenzó con la voz temblorosa. «No quería hacerlo. Es solo que estaba enfadado. Contigo, con tu padre, con todo. Me sentía insignificante a tu lado. Tú ascendías constantemente y yo me quedaba abajo. Ese dinero era una oportunidad para cambiarlo todo». «¿Una oportunidad?». Malena sonrió, y en esa sonrisa no había nada humano. «Robaste la herencia de mi padre, el dinero que él ganó con su trabajo, el dinero que me dejó a mí porque me quería, y tú lo cogiste y te escapaste, y me escribiste que era una compensación por haberme aguantado. Eres un pedazo de mierda, Darío. Eres un traidor». Darío sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se las secó con la mano.
pero seguían brotando. Perdóname, por favor, he hecho algo terrible. Lo entiendo, pero ayúdame. Eres mi esposa. Hemos vivido juntos 8 años. Eso tiene que significar algo. Malena lo miró durante un largo rato, en silencio. Luego negó lentamente con la cabeza. Para mí, ya no significas nada. He solicitado el divorcio. Dentro de un mes estará tramitado. Y además voy a conseguir que te condenen a la pena máxima posible. Robo en grado mayor, fuga al extranjero, intento de ocultación. Te darán 5 años, quizás 7, y los pasarás aquí, en esta celda, pensando en lo que has perdido. Dario sintió como todo se derrumbaba dentro de él. Se levantó de un salto y se agarró al borde de la mesa con las manos. Malena, no, no lo hagas. Te lo ruego. Haré lo que sea. Devolveré el dinero, pediré perdón, lo que sea. Ya me han devuelto el dinero. Me lo entregaron ayer, los 700,000. Y ya no te necesito. Malena se levantó. Darío se abalanzó hacia ella, pero el guardia ya estaba a su lado. Lo agarró por el hombro y lo empujó hacia atrás. «¡Malena!», gritó Darío. «Malena, te lo ruego. No te vayas. No me dejes aquí». Ella se dirigió hacia la puerta sin volverse, con la espalda recta y pasos firmes. Dario siguió gritando hasta que el guardia lo sacó de la habitación. Lo último que vio fue cómo se cerraba la puerta detrás de Malena, y ella desapareció. Malena salió del edificio del Centro de Detención Preventiva y se detuvo en la entrada. El sol brillaba intensamente, casi le dañaba los ojos. Sacó sus gafas de sol y se las puso. Miró a su alrededor. En el estacionamiento había un coche familiar. Renata estaba al volante, esperando. Malena se acercó lentamente a ella. Renata salió del coche cuando vio a su amiga. Se abrazaron en silencio. Malena sentía el calor de su cuerpo, el aroma de su perfume. Era lo único que le parecía real en ese momento. «¿Cómo ha ido?», preguntó Renata en voz baja. «Como tenía que ir», respondió Malena. Se subieron al coche. Renata arrancó el motor y salió del aparcamiento. Malena miraba por la ventana, a la ciudad que se deslizaba a su lado. Las calles, las casas, la gente. Todo era igual que siempre, como si nada hubiera pasado. Pero para ella todo había cambiado. Pensaba que se sentiría aliviada, que al ver a Darío en la celda, abatido, suplicante, sentiría satisfacción, que la justicia prevalecería y se sentiría mejor. Pero nada de eso ocurrió. Solo había un vacío en su interior, frío, pesado, opresivo, y un dolor que no desaparecía. Su padre estaba muerto. Su marido la había traicionado. Le habían devuelto el dinero, pero ya no tenía importancia. Solo eran papeles. No le devolverían a su padre. No curarían la herida que le había dejado Darío. No harían que su vida volviera a ser como antes. «Malena», la voz de Renata era cautelosa. «¿Estás bien?». Malena se volvió hacia su amiga. Quería decir sí. Quería sonreír. Decir que todo iba bien, que lo superaría. Pero no pudo. En lugar de eso, se limitó a negar con la cabeza. «No», susurró. «No estoy bien». Renata le tendió la mano y le apretó la muñeca. «Lo sé, pero no estás sola. Yo estoy contigo. Siempre». Malena asintió. Apretó la mano de su amiga en respuesta. Condujeron por la ciudad en silencio. Las calles pasaban por la ventana y Malena las miraba sin ver nada. Por dentro solo había vacío y dolor, y la conciencia de que la vida tal y como la conocía había terminado. Ahora comenzaría algo diferente, pero ella no sabía qué.